Son las 8:39, continuamos en Radio Análisis en este día viernes 6 de diciembre del año 2024. Vamos a empezar inmediatamente nuestro panel de conversación saludando a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Montserrat. Muy buenos días. Y a nuestros panelistas, don Daniel Melo, diputado de la República por el glorioso Distrito 13. Bienvenido, diputado. El mejor distrito del universo. Sí. Además que está en el sector sur de Santiago, un sector popular y de clases medias importante. Saludarte, Patricio, Monse, gracias por la invitación, como tu día de viernes. Muchas gracias. Sí, pues diputado Melo, jefe de bancada del Partido Socialista. También saludamos, nos alegra mucho, como siempre, recibir acá a la socióloga Claudia Díez. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo están, Montserrat, Patricio, Daniel? Mucho gusto estar acá. Gracias, Claudia. Bienvenida, diputado Melo. Entramos de lleno en materia, pero antes una información de último minuto respecto del índice de precios al consumidor que se dio a conocer hace algunos instantes de un 0,2, lo que lo ubica muy por debajo muy poquito, ¿no? Debajo de las expectativas, y con esto la inflación llega a un 4,2 anual. Es un dato positivo dentro de todo. Sabemos que la expectativa del gobierno era estabilizar el tema de la inflación hasta un 3%, no se ha logrado todavía, pero de todas maneras es una cifra positiva, ¿no? Dentro de ese rango. Bueno, entremos en materia directamente, y lo más urgente, podríamos decir, o novedoso que ha ocurrido en las últimas horas es el tema de las filtraciones, ¿no? Y aquí tenemos a un protagonista de esta historia, la ¿Filtró? jefe de bancada del Partido Socialista, cuyo asesor, abogado, está siendo acusado de filtrar a la prensa. Ha habido ahí, respecto al caso Hermosilla, ha habido ahí algunos enfrentamientos verbales con el diputado Manucheri, ¿no? Y está el rol de la Fiscalía de las Filtraciones, que es algo que hemos comentado bastante. Sin más preámbulo, diputado Melo, ¿qué se podría decir respecto de este caso? Y, bueno, lamentablemente estamos hablando de las filtraciones y no del caso mismo, que ha tenido también algunas novedades, pero ya vamos a entrar en esa materia. Diputado. A ver, yo me entero de esta información, la verdad, durante primeras horas de la mañana, a través del medio La Segunda, la verdad, y comenzamos a recabar antecedentes porque nos parecía grave, la verdad, este hecho, esta situación. Después se verifica que efectivamente el reportaje que después conocemos y todo lo que sale en la prensa tenía algún grado, ¿no es cierto?, nivel de verosimilitud, y por lo tanto lo que hicimos fue solicitarle la renuncia a Enrique Aldunate, primero yo tengo la impresión de que las filtraciones en general dañan los procesos de investigación formales, ¿no es cierto? Y nosotros no nos podemos ver involucrados en ese tipo de hechos. Yo quiero aprovechar esta tribuna para descartar tanto que la bancada como Daniel Manucheri y Daniela Chicardini hayan dado una instrucción, ¿no es cierto?, al ahora ex asesor de la bancada para filtrar a un medio de comunicación en particular esta información que es reservada de una causa tan grave como es el caso Morcilla, que tiene una paradoja además, porque el proceso de investigación del caso Morcilla se desarrolla a través de una filtración, ¿ya? Pero la verdad es que un asesor de una bancada importante, con la bancada del Partido Socialista, no puede estar involucrado en este tipo de hechos. Se le revocó el mandato y por lo tanto nosotros además tomamos la decisión de reservarnos también, evaluar otro tipo de acciones legales si corresponden para contribuir, ¿no sé, al proceso de investigación. Y acá lo central es que en el caso de Hermosilla en particular se desarrolle todo la investigación que corresponda. Son hechos graves, tienen aristas políticas, aristas de grupos económicos, todo lo que conocimos a propósito de las acusaciones constitucionales, de las cuales fuimos parte también, y por lo tanto debiéramos centrar el foco en aquello. Lo único que sí me llama mucho la atención es que la Fiscalía en un tiempo récord
haya tomado esta decisión tan intrusiva, ¿no es cierto?, de llevar adelante no solo la incautación del teléfono de este asesor, sino que además concurrir a su oficina, a su domicilio particular, tener acceso a sus computadores y otro tipo de artefactos, ¿no es cierto? Pero eso no ocurre, por ejemplo, en el caso del señor Felipe Ward, Andrés Chadwick, ¿no es cierto?, que son imputados además en esta causa, ¿ya? Y por lo tanto uno también esperaría que la Fiscalía tuviera más celeridad respecto a determinadas personas, ¿no es cierto?, que están siendo investigadas ya no ahora, sino que llevan un tiempo importante, y que por lo tanto esperamos que toda la verdad y todo lo que se conoce de esto salga a la luz pública y que como corresponda podamos tener, ¿no es cierto?, justicia, porque yo creo que este tipo de situaciones lo que hacen es horadar, ¿no es cierto?, nuestras instituciones democráticas. Sí, me quiero quedar con lo último que usted dijo, porque respecto a lo primero está muy bien tener conciencia de la investidura del cargo. Creo que usted no podría decir otra cosa que lo que dijo, diputado, pero igual ahora voy a hablar yo. Claudia, te doy la palabra. Igual me llama la atención, estamos llenos de filtraciones por todos lados. Me llama la atención que la única acción, al menos conocida públicamente, sea contra el abogado de los diputados del Partido Socialista. En fin, ¿cómo lo ves tú? Bueno, nada sorprende, ¿no? Yo partiría con esa frase, porque las filtraciones es algo que las venimos teniendo hace mucho tiempo, por lo tanto es una práctica, yo diría, generalizada, que no se ha investigado, ¿no? Las filtraciones no se investigan en general, salvo en este caso que ahí comparto con el diputado que claro, porque van justo a buscar los antecedentes, que me parece bien que además lo hagan, ¿no? Porque nadie puede filtrar los antecedentes, digamos, de este abogado. Ahora, yo creo que nos hemos acostumbrado a una práctica en los últimos años primero de la Fiscalía, del Ministerio Público, del mundo de la justicia en general, donde puede pasar todo o no puede pasar nada, ¿no? En esto, quiero poner un ejemplo. Hoy día hemos sabido esta semana de casos de médicos torturadores que recién están siendo acusados y que van a cumplir condenas después de 30, 50 años, por poner una fecha, ¿no? Entonces, es una justicia que no es justa, ¿no? Y en general. Y yo creo que esto parte también de quienes comandan, digamos, la justicia, la fiscalía, el fiscal Valencia. En general, creo que todos los casos que han estado abiertos, sobre todo el de Hermosilla, es un caso de filtraciones, empieza como un caso de filtraciones, no es un caso que se conozca de otra manera. Todo el caso Monsalve también es un caso de filtraciones. O sea, yo diría, ¿cuál es el último tiempo de los casos importantes en términos de temáticas, de problemáticas que a la ciudadanía le interesan? No son filtraciones. Porque no es filtración, por ejemplo, lo que está pasando si hay una carpeta investigativa, se está investigando sobre la dirigente mapuche, que en este momento está desaparecida, que yo no he visto ni a la Cámara ni al Congreso decir nada respecto a ella, y que sin embargo no hay investigación de una persona que está desaparecida hace por lo menos, si no me equivoco, son unas 3 semanas o 2 semanas, sobre una persona que además es como ella, que es Julia Chuñil, que es una dirigente ambientalista, y Chile, este gobierno, firmó el Acuerdo Escazú, que entre otras cosas protege a los dirigentes que trabajan en temas ambientales y evitando lo que pasó, por ejemplo, con Berta Cáceres en Centroamérica. Entonces, cuando uno mira en general, ¿no? Son situaciones bien particulares que tienen que ver con grupos económicos, con grupos políticos, con clase política, quiero decirlo así, o grupo que está vinculado a lo político. Entonces son como pasadas de cuenta, ¿no? Eso es lo que uno ve desde afuera, desde la ciudadanía, y a mí me parece grave que se filtren las cosas, porque uno va perdiendo la confianza. Así como también, ¿se acuerdan el tema que hubo respecto a las claves? ¿Quién puede entrar a ver un caso? ¿Cómo se ven los casos? Ahí quedó una cuestión abierta también a la ciudadanía, que lo único que
yo creo que lo único que permanece es la falta de credibilidad en las instituciones del Estado, en las instituciones democráticas, y eso a mí me parece grave y que simplemente lo único que ha hecho es acrecentarse en los últimos 8 o 10 años fuertemente, y este es un caso más. Sí, Quisiera solo, para poder corregir un poco a Claudia, porque yo creo que está desinformada. Nosotros recibimos a la familia de Julia Chumil la semana pasada en la Comisión de Medio Ambiente y acompañamos a su hijo, a su nieta, a un punto de prensa, ¿ya? Y dimos en ese sentido todo el respaldo, oficiamos, ¿no es cierto?, al Ministerio del Interior, a Defensa, para poder tener más serenidad desde el punto de vista de la búsqueda. Y comparto con Claudia, además, me tocó impulsar el acuerdo de Escazú en el Congreso, que este gobierno, que asume una condición de ecologista, ha tenido, la verdad, un comportamiento muy paupérrimo desde el punto de vista de la implementación de este tratado tan importante, que busca, entre otras cosas, no solo acceso a la información y justicia desde el punto de vista ambiental, sino que además la defensa, ¿no es cierto?, de aquellas personas activistas, ¿no es cierto?, que se dedican a la defensa de los derechos humanos y las causas ambientales, como es el caso de Julia, que lleva desaparecida ya más de 3 semanas y por lo tanto tenemos un caso muy grave, pero el gobierno, la verdad es que está al debe y no ha dictado los reglamentos, un plan muy mínimo de desarrollo que no tiene fechas claras. Entonces, yo creo que acá también hay una cosa pendiente desde el punto de vista de las responsabilidades del Estado, ¿no es cierto?, en este caso, que le competen a este gobierno y que le van a competir también al próximo gobierno, pero yo creo que también un llamado de atención, porque tengo la impresión de que si aprobamos tratados internacionales desde este punto de vista, es para cumplirlo y para que los reglamentos se puedan implementar. Sí, hay cuestiones que ocurren en el Congreso y en otras partes que no tienen espacio en los medios de comunicación en general, pero no implica que no existan, ¿no? Así que se agradece la mención ahí, diputado. Volviendo al tema de las filtraciones, pero más que las filtraciones, solamente un comentario. Se ha hecho énfasis en este abogado, ex asesor de la bancada, pero la verdad es que todo el mundo sabe que las filtraciones no vienen de abogados particulares, en su mayoría no vienen del mismo Ministerio Público, entonces ahí, y no solamente en esta causa, sino que en otras también, y ahí se extraña quizás una autocrítica del fiscal nacional o acciones concretas, ¿no?, sumarios administrativos, eso se ha visto poco y es evidente que de ahí proviene la mayoría de las filtraciones. Respecto del caso Hermosilla, diputado, se ha dado a conocer las últimas horas, los últimos días, la declaración del exministro Felipe Ward, ¿no? No ha sido quizás titular en los medios en general, pero es bien relevante lo que ha pasado en la arista Parque Capital, ¿no?, que es una de las tantas aristas del llamado caso Hermosilla, que es básicamente lo que se está investigando es que Andrés Chadwick y Luis Hermosilla habrían tratado de interceder para que el entonces ministro de Vivienda acelerara los plazos para este proyecto Parque Capital, que es del grupo Patrio, ¿no? Bueno, esto aparentemente ocurrió y lo que señaló Felipe Ward ante la Fiscalía es que el planteamiento original de apoyar gestiones para Parque Capital vino directamente de Andrés Chadwick y Luis Hermosilla. Lo afirmó así, tal cual. Esto lo sacó el diario La Tercera hace un par de días y ha tenido poca repercusión. Ayer la alcaldesa, hasta hoy alcaldesa Evelyn Matei, dijo caiga quien caiga, ya prestándole poca ropa a Andrés Chadwick, sobre todo, que en un inicio la derecha, la UDI en particular, lo había respaldado. Sabemos que él renunció al partido, pero de todas maneras es una figura muy importante para el sector. ¿Qué se podría decir respecto de este caso, que es bien importante y si se comprueba daría cuenta de una red de corrupción, finalmente, ¿no?, en el segundo gobierno del presidente Piñera? A ver, mira, quiero, antes de responder tu pregunta directamente, a propósito de lo que conversábamos anteriormente respecto a la filtración que ocurre, ¿cierto? O sea, desde el ex asesor de la bancada, que no se concreta, pero que hay un curso, ¿no es cierto?, allí. A mí me llama mucho la atención que los grandes medios de prensa, de comunicación,
por ejemplo, el señor Bofill plantee que el diputado Manucheri está en tela de juicio. O sea, hay una visión también para dañar a aquellos que han estado detrás impulsando que esto se sepa y que esto se investigue, ¿ya? Y yo quiero decir que tanto la diputada Chicardini como el diputado Manucheri cuentan con todo el respaldo de la bancada, y yo celebro y valoro además la convicción que han tenido para ir en contra de aquellos que dañan a la democracia y sus instituciones, ¿ya? Y para responder tu pregunta, yo tengo la impresión de que lo que hace Felipe Ward en el fondo es decir, mire, esto es lo que efectivamente está ocurriendo. Hay una red de favores, por no denominarla una red efectivamente de corrupción, que yo espero que el Ministerio Público investigue a fondo, ¿ya? Al parecer, en el juicio político de la acusación constitucional, y a propósito de la querella por injuria y calumnias que recibimos de parte del señor Chadwick, pierde absolutamente todo sustento, ¿ya? Y el reproche moral que nosotros realizamos en su momento va cobrando cada vez más fuerza. Ya nosotros el día lunes tenemos tenemos que comparecer, ¿no es cierto?, en una primera audiencia, ¿no es cierto?, porque se va a revisar en este sentido nuestro desafuero, ¿ya?, que está solicitado además por Andrés Chadwick, solo por el hecho de entrar en la arena pública y en este sentido, en la contienda política y en el debate político que se da en el Congreso Nacional, señalar el reproche moral respecto a determinadas actuaciones. Y creo que a propósito de lo de Felipe Ward, esto va trazando una trama que es muy concreta, ¿ya? Y yo creo que el señor Chávez lo que tiene que hacer, como nosotros lo emplazamos en su momento, es efectivamente dar la cara y decir toda la verdad. ¿Cuál es su relación efectiva con el señor Hermosilla? Y en este caso en su relación con el proyecto Patio. Si el exministro plantea que efectivamente acá hubo una solicitud directa del exministro del Interior, bueno, el Ministerio Público me imagino que tendrá que tomar las decisiones que deba tomar. Hoy día está imputado, yo tengo la impresión de que se va configurando, ¿no es cierto?, la comisión de determinados delitos, pero a mí no me compete generar ese juicio, sino que es la Fiscalía y el Ministerio Público el que tiene que avanzar en ese sentido. Pero yo tengo la impresión de que este es un caso bien paradigmático, porque involucra al Poder Judicial en su momento, involucra además grupos económicos importantes, involucra además personeros del ex presidente Piñera de primera relevancia. O sea, estamos hablando del ministro del Interior, ni más ni menos, de otro ministro también de la República, ¿no es cierto? Claro, y Chadwick no era ministro en esa época. No era ministro, pero si uno mira atrás hacia atrás respecto a, por ejemplo, determinadas decisiones, bueno, yo me imagino que todas estas aristas van a ir en algún momento, eventualmente, llegando a un punto. Como se señalaba en el pasado, muy cercano, meses atrás, todos los caminos, al parecer, llevan al señor Andrés Chadwick, y está bueno ya que dé la cara y que le explique al país su relación efectiva con el señor Hermosilla. Sí, vamos a tener que ir a una pausa, Claudia, y tenemos otros temas, pero te quería dejar para cerrar algo, a ver si le das una vuelta, lo masticas y nos compartes tu reflexión a la vuelta, que es lo siguiente. Efectivamente, parte del problema de las filtraciones es que, como son intencionadas, generan el propósito de inducir a la opinión pública en una determinada dirección, ¿no? Y de alguna manera nos enreda a todos, nos arrastran para allá, para acá, a veces incluso como maniobras distractivas, Se filtra no para que pongamos atención en algo, sino para que no pongamos atención en otra cosa, ¿no? Así es. Y en el caso específico de Chadwick, bueno, a propósito de Manucheri, lo entrevistábamos hace pocos días atrás y él dijo textual: no se entendería que no se formalizara Andrés Chadwick, y prontamente, por lo demás, dijo él. Entonces, es parte del tema, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de Chadwick, estamos hablando del corazón de la derecha, ¿no? Del corazón de la UDI, y es muy cierto lo que dice Monse. Algunas de las cosas por las cuales se les investiga no eran cuando era ministro, pero hay algunas otras que van directamente en la línea de la protección de los intereses del presidente de la República, como por ejemplo los casos en los cuales estaba siendo investigado judicialmente a propósito de sus negocios, ¿no? Bueno. Dominga, entre otros. Dominga, en fin. Vamos a un alto y volvemos con eso, y luego nos vamos a los otros temas, porque tenemos hartos temas importantes que tratar esta mañana. Aguas Trayén,
o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los martes a las 22:30 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Vive la música chilena en su máxima expresión en Radio Universidad de Chile, distinguida como radio fundamental de la música chilena 2024. Son las 9:02 de la mañana, tenemos concurso a esta hora, concurso. Gracias a Tania González que nos lo recuerda y gracias a nuestra alianza que nos pone muy contento con el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile porque hoy viernes, ¿cierto Tania? Sí, hoy viernes 6 de diciembre, la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico de nuestra universidad van a traer lo mejor de la lírica con este espectáculo que se llama Viva la Ópera. Junto a los elencos estarán también los destacados solistas Carolina García Valentín, soprano, Francisca Muñoz, mezzo soprano, José Azócar tenor y Homero Pérez bajo barítono, todos bajo la dirección del maestro titular de la orquesta, el maestro Rodolfo Sanglenbeni. Como es costumbre, tenemos invitaciones para ustedes, 5 invitaciones dobles para que puedan ir hoy día a ver algunas de las piezas más representativas de la ópera, una suerte de antología de la ópera que vamos a poder presenciar el día de hoy, así que pueden llamar desde ya al 22-977-1579, 22-977-1579 y al final de este bloque les diremos quiénes son las y los ganadores.
Claudia, te habíamos dejado un encargo fraternal, ¿ah? Antes de la pausa. A ver qué te sugiere. Quería agradecer al diputado la aclaración respecto al caso de Julia. Yo espero que puedan acelerar el proceso y lamento profundamente que todavía tengamos noticias de que los reglamentos de Escazú no estén listos, ¿no? Porque esta fue una de las primeras medidas que tomó este gobierno y es lamentable porque nuevamente se violan los derechos humanos. Así que espero que puedan seguir detrás del caso, diputado, porque son muy pocos hoy día los diputados y diputadas que se están preocupando de él. Sí, no, y además el gobierno ¿Todo eso? hizo, Claudia, mucho alarde comunicacional cuando lo firmó. Sí, claro. Sí, Lo que pasa es que, mira, y yo vi en el INDH que dijo algo, pero de verdad uno tampoco se puede enterar si los medios de comunicación nuevamente vuelven a tapar las noticias. Entonces, ahí, claro, no es culpa de los diputados, ni mucho menos, sino que simplemente el tema de medios de comunicación, que por cierto, acuérdate que en este gobierno también se hizo un diagnóstico sobre los temas de medios de comunicación, el tema, y que quedó en un diagnóstico, una mesa compuesta por gente bastante capacitada y especialista en el tema, y sin embargo ahí murió nuevamente como otro gobierno más a propósito de la ley de medios, etcétera, ¿no? En el cual ustedes por supuesto tienen mucho que decir. Fíjate, yo estaba pensando en que claro, lo que dice el diputado es efectivo. Yo creo que se ha visto claramente que los diputados y las diputadas del Partido Socialista han estado, como decimos en buen chileno, hinchando, ¿no?, detrás de este caso, y que me parece bien que además se tomen casos tan importantes como este de Hermosilla, que claro, que ahí claramente es un caso de corrupción. Yo me atrevo a decirlo así, independiente de lo que diga después la Fiscalía o la Justicia, porque además la corrupción como tiene diversas expresiones, ¿no? No solamente uno se imagina corrupción y entrega de dinero, sino que es información privilegiada, también es evasión fiscal, son extorsiones, son tráfico de influencias, sobornos, ¿no? Una serie de expresiones de la corrupción que en este caso, que incluso van hasta la impunidad. Ojo con eso, ¿no? Y lo digo por esta sensación que tenemos en Chile de impunidad permanente, a propósito del caso que decía yo, el médico que recién fue condenado a 30 años de prisión, a propósito de las torturas que se realizaron en la época de la dictadura. Entonces, fíjense que al tema de la corrupción también se le puede sumar la impunidad. Y el problema de esto es que va yo diría que desgastando, ¿no?, nuestras instituciones que son débiles, ¿no?, en el sentido de credibilidad y legitimidad, y que en los últimos 15 años se han ido mermando, ¿no?, y mermando justamente por estas formas de corrupción que yo les decía, además del nepotismo, malversación, etcétera, una serie de cuestiones que obviamente han quedado ahí. Entonces, yo espero, es como el acto de esperanza de que efectivamente se pueda llegar al final de este caso. Pero además también quiero recordar, aunque no estaba Chadwick, el ministro del Interior, pero que él también tiene casos de violación de derechos humanos en el estallido social. Entonces, estamos hablando de un personaje importante en la derecha que subía al Cerro Chacarillas, ¿no?, para los que son más jóvenes que vayan a investigar qué significaba eso, y que tiene mucho poder, y vamos a ver hasta dónde la derecha lo va a apoyar, ¿no?, y hasta donde, por supuesto, el grupo económico lo van a apoyar. Y me parece que es nefasto para la democracia, y que nos teníamos olvidado este caso a propósito del tema Monsalve, que parece que Monsalve el tema va bajando un poquito y entonces vuelve a aparecer Hermosilla, y así nos llevamos, ¿no? Así nos llevamos en los medios de comunicación. Yo espero que puedan llegar a buen puerto con las demandas y con las querellas que han realizado, pero tengo dudas, ¿no? No por las acciones que han realizado, en este caso específico de una diputada y un diputado del Partido Socialista, y bueno, y todos los demás diputados que están involucrados, y con lo que les pasó con este abogado que tenían en su bancada, sino que tengo dudas respecto a la justicia chilena, ¿no? Tengo dudas de que podamos llegar a buen puerto, digamos,
porque también tenemos que recordar lo que fue el caso Penta. Entonces, y el caso Penta también es una cuestión que queda abierta, que no queda cerrada del todo, y que después además se hacen negocios con el señor que estaba metido, que era el yerno de Pinochet, negocios con el LIT. Entonces hay cuestiones que son incoherentes, que son incongruentes y que no se pueden entender por parte de algunos sectores del gobierno, ¿no?, actual, que hay esa contradicción del con quién yo establezco una conversación, una negociación, que no digo que no tenga que haber negociaciones con la derecha política en general, ¿no?, sino que aquellos personajes que tienen de alguna manera un prontuario en su vida, y eso me parece grave para la democracia. Sí, bien, diputado, bueno, queremos aprovechar también su presencia acá en la radio para conversar respecto de políticas públicas, ¿no? Que ha faltado un poco esa discusión en el último tiempo de reformas, de proyectos importantes. Hemos hablado durante esta semana del Ministerio de Seguridad, de la ley de ISAPRES, y los queremos llevar al tema del pacto fiscal, de la reforma tributaria, este proyecto que se espera se presente pronto, en el mes de diciembre, que modifica el impuesto a la renta y también el impuesto corporativo, ¿no? Se habla que va a bajar de un 27 a un 25, pese a que desde el mundo empresarial están pidiendo que eso se rebaje aún más, pero esto también implicaría gravar a personas que tengan rentas superiores a 6 millones de pesos. El concepto de bajarle, así lo pongo en un enunciado de una manera muy simplista, ¿no?, pero de bajarle el impuesto a las empresas y subirle el impuesto a las personas, no es algo que vaya muy acorde con lo que propone la izquierda en general, ¿no? Eso como idea, más allá que yo sé que es un tema bien complejo y tiene sus matices. Y agrego también, por otro lado, otra reforma que ya está como en una, no sé si recta final, ¿no?, pero se espera que ya salga del Senado en las próximas semanas, que es la reforma previsional, donde ha habido algunos acercamientos. El senador Gastón Saavedra nos decía esta semana que él tiene expectativas de que esto salga, pero lo cierto es que va a ser más de un 5-1, dijo, que él creía que iba a ser más de un 5-1. Es probable que sea un 4 y un 2 en esta lógica de préstamos, ¿no? Sí. Eso es lo que se ha hablado, que podría ser que tampoco se condice con la propuesta del sector, ¿no?, del oficialismo. ¿Cómo analiza estas dos reformas que son probablemente la matriz de este gobierno y que están en una etapa decisiva de discusión y de votación? A ver, nosotros aprobamos ya un mes atrás, es ley de la República, la verdad se promulgó la ley de cumplimiento tributario, que lo que va a hacer cuando entre en régimen es recaudar en torno al 1.5 del Producto Interno Bruto, y eso, sin duda, es una buena noticia. Primero porque las grandes empresas que en la actualidad evaden y eluden impuestos van a tener que pagarlo, ¿ya? Y con eso vamos a tener financiamiento, recursos y financiamiento permanente. ¿Para qué? Para el alza, por ejemplo, en el caso de la pensión garantizada universal. Pero para que la pensión garantizada universal sea un hecho, ese aumento, requerimos la ley. Por eso es tan importante lo que va a ocurrir durante este mes de diciembre y enero, a propósito del debate en particular en el Senado, de la ley de reforma de pensiones, que además llevamos esperando mucho tiempo, ¿ya? Yo, la verdad, valoro el acercamiento, las conversaciones que ha tenido el gobierno, en este caso con sectores de la oposición, puesto que hemos tenido una oposición obstruccionista al máximo, con todo aquello que implique reformar un poco el sistema. Y la pregunta que se hace la gente en la casa es la siguiente, o sea, ¿cuándo van a aumentar las pensiones? ¿Cuándo van a mejorar? Entonces, creo que es una buena noticia en la medida que nos permite, una vez promulgada la ley y esta reforma de pensiones, aumentar la pensión para los actuales jubilados y que eso se sostenga en el tiempo, ¿ya? Todo lo que implique solidaridad creo que es muy necesario, muy importante, ¿ya? Ojalá que sea más de un punto. En el acuerdo inicial se planteaba, entiendo yo, tener de aquí a 20 años, ¿no es cierto?, un marco de 2% adicional para complementar, ¿no es cierto?, el sistema o el fondo social o solidario, ¿no es cierto?, y una parte de eso que fuera el resto a la capitalización individual, porque estamos hablando de un sistema de carácter mixto.
Creo que el gobierno tiene que buscar cambiar la vida de las personas, mejorar la calidad de vida de la gente, sobre todo los pensionados, y si la reforma que se está aprobando implica ceder en algunos ámbitos, pero eso va a tener un efecto concreto en aumentar las pensiones actuales, creo que es una buena noticia. Y respecto al tema de la reforma en materia tributaria, mire, se va a abrir un debate en torno a esto, ¿ya? Porque si las grandes empresas dejan de pagar de un 27 a un 25%, ¿no es cierto?, de impuestos, yo la verdad es que eso también tiene que recuperarse por alguna parte, porque lo que no puede ocurrir es que el Estado quede desfinanciado para cumplir su labor social. ¿Ya? Claro, lo que pasa es que la SOFOFA dice... Entonces, este impuesto a la renta de las grandes rentas, ¿no es cierto? Bueno, habrá que hacer la conversación donde corresponde, que es en el Parlamento. Yo me imagino que la SOFOFA está en contra de todo aquello. No, está en contra. Pues. La SOFOFA dice, y algunos economistas también dicen, que no hay que subirle los impuestos a las personas porque hay que concentrarse en el crecimiento. Y más de alguna vez, diputado, disculpe que se lo diga, es viernes, estamos en diciembre, pero más de alguna vez ha ocurrido en este periodo legislativo que el gobierno en minoría va a negociar y dice, yo ofrezco esto a cambio de lo otro, y finalmente entrega lo que ofreció y no recibe a cambio lo que había pedido. ¿Usted sabe que eso ha ocurrido más de alguna vez en este periodo legislativo? Mire, no ha ocurrido porque el debate parlamentario es una cosa bien compleja, sí. y el gobierno también asume una condición de minoría. No tenemos ni siquiera una mayoría para aprobar una ley simple, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, la política muchas veces se trata de lo más allá de lo deseable, de lo que uno puede hacer, ¿ya? Y si usted me pregunta a mí si estoy de acuerdo o no con bajarle los impuestos a las grandes empresas, yo la verdad es que incluso hasta revisaría qué es lo que ocurre con, por ejemplo, con el IVA, que es un impuesto que pagamos todos los chilenos, y si uno mira los ingresos de la mayoría de la gente en este país respecto a los ingresos versus los impuestos que paga, yo le aseguro que las personas más pobres de menos ingresos pagan más impuestos incluso. Proporcionalmente, proporcionalmente desde el punto de vista de lo que ganan, primero los sueldos más altos y las grandes empresas. Por la sola vía del IVA ya paga así. Entonces la pregunta es, ¿cómo este país tiene mayores niveles de justicia social y de redistribución de la riqueza? ¿Ya? Esa es la gran pregunta. Y por cierto, eso no se corrige no solamente con impuestos, sino también con leyes laborales que vayan al fondo, ¿no es cierto?, que impliquen, ¿no es cierto?, condiciones desde el punto de vista del punto de vista de las relaciones capital-trabajo, ¿no es cierto?, que son asimétricas absolutamente, pero el gran empresariado en Chile, lamentablemente, no tiene una visión de Estado o una visión social de proyecto, ¿no es cierto?, solamente ve su trinchera pequeña para poder seguir, ¿no es cierto?, teniendo ganancias y riqueza a costa del mundo del trabajo, a costa de los temas ambientales, a costa, ¿no es cierto?, de generar externalidades negativas a la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Yo quisiera, ojalá, un mundo empresarial que pudiera mirar de manera razonable y moderna las relaciones laborales y una carga impositiva que implique tener más justicia social, porque eso también tiene un efecto en la estabilidad del país y en la paz social, para poder tener mejores inversiones, ¿no es cierto?, modernas, verdes, y no lo que tenemos hoy día en nuestro país. Claudia. Bueno, a mí me parece terrible que escuchar así a un diputado socialista. Lo digo de esta manera y bien frontal, diputado. Porque en la medida de lo posible fue una frase que la pudimos entender, comprender, enojarnos durante los primeros años de la transición democrática por las circunstancias que vivía el país. Pero a esta altura, con un estallido social, con un cuestionamiento total a las AFP, por ejemplo en el caso de pensiones solamente, ¿no? Un cuestionamiento que además tiene bases fundamentales respecto a las utilidades que tienen las AFP, y que muchas veces, yo no sé si, y yo creo que usted lo sabe por el distrito en el que está, que vivir con 500.000 pesos hoy día no alcanza, ¿no? Y vivir con 160.000 pesos un jubilado o una jubilada tampoco alcanza. Y es miserable, ¿no? Y es miserable cuando además le sumamos las condiciones del sistema público de salud,
donde las listas de espera ya superan los 2 millones, donde no hay especialistas, donde no hay aguja, no hay algodón, ¿no? Y esto lo digo por conocimiento propio. Entonces, a mí me parece, yo de verdad detesto este tipo de discurso, porque como decíamos, Montserrat, aquí lo que está al fondo está la justicia social. Entonces, cuando hay malos proyectos en caso de lo que fue, por ejemplo, la ISAPRE, ¿no? Porque esa fue una ley corta que perfectamente los diputados y las diputadas oficialistas podían haber votado en contra. Perfectamente. Alguien puede votar en contra. Y sin embargo, entonces van y nos dejan a 13 años, ¿no? A 13 años con montos de 500 pesos, 1.000 pesos, 2.000 pesos, y que no se va a cambiar, porque lo que hubo fue un alarde durante esta semana, echándose la culpa entre el gobierno, entre el Senado, ¿no? Y que fue vergonzoso. Y que finalmente la ministra dice, no, mire, la ministra de Salud dice, ¿saben qué? Teníamos que salvar a la ISAPRE porque si no se cerraran las clínicas. No se cierran las clínicas. Les aseguro que no se cierran las clínicas. El capital es más fuerte que una política pública. Entonces, a mí lo que me extraña es la poca capacidad. Yo entiendo lo de las minorías y entiendo las negociaciones que se tengan que hacer, pero que sabiendo que la gente, en el caso de los impuestos, pagamos mucho más que una empresa privada, y sabiendo que los empresarios están comprando propiedades fuera del país, invirtiendo en distintas partes de Europa, ¿no? La inversión, y que sacan capitales, entonces me parece que es como mentirle a la gente, ¿no? Yo prefiero, fíjate que a veces es mejor no hacer nada, ¿no? Hasta que se produzca un cambio profundo. Porque la gente, claro que todos queremos paz social, la gente quiere bienestar, quiere estar tranquila, queremos estar tranquilos todos nosotros, pero cuando hay indignidad en el habitar, en el vivir todos los días, es muy frustrante. Y entonces cuando combinamos estos datos, diputados, ¿no?, con los problemas de salud mental en Chile, que son altísimos, son las tasas más altas de depresión en América Latina y el Caribe. Cuando combinamos con el maltrato, que también tiene como causa situaciones económicas, es una cuestión básica para la gente socialista, ¿no? Cómo determina lo económico la vida social. Entonces decimos, bueno, no es que queramos en lo que es posible, es que se necesita hacer reformas que sean importantes, y esto no va a ser una reforma importante para los impuestos. Usted mismo lo dice con el tema del IVA, ¿no? Entonces a mí me parece que van a ser migajas nuevamente, y con esto lo que se hace no es lograr paz social, porque fíjate que las personas jóvenes que además tienen menos posibilidades de trabajar, ¿no?, porque además les piden 5 años, van saliendo recién de la universidad o de un centro de formación técnica, que por cierto van a hacerse cargo de los problemas de 50.000 matriculados en la educación superior que están en instituciones que están debilitadas y que pueden quebrar o que pueden cerrar. 50.000, ¿no? 50.000 personas. Entonces yo creo que a veces es mejor retroceder y pelear hasta el final en vez de lograr pequeñas cosas, ¿no? Yo creo que las pequeñas cosas no han logrado satisfacer, y lo que están haciendo también es un hoyo mucho más gigante de las expectativas que tiene el país respecto a los derechos básicos como son la salud, la educación, y por supuesto que para eso necesitamos impuestos. Entonces, si van a poner un sueldo, claro, de 6 millones, está bien. Y yo diría que debería ser de menos, porque la mayoría del país no gana 4 millones de pesos, o no ganan lo que ganan ustedes, que en algún momento también se dijo que se iban a bajar los sueldos, y tampoco nunca se hizo nada, ¿no? Entonces, ¿sabe lo que pasa, diputado? Que el problema está en los discursos, en la disociación que hay entre los discursos y las prácticas. Yo entiendo, y yo fui una de las voceras del proyecto de ley de aborto 3 causales, y luchamos por un mínimo porque teníamos 30 años donde ni siquiera se había debatido el tema. Pero el tema de los impuestos, o el tema de la AFP, o el tema de la salud, ha sido debatido en todos los gobiernos de vuelta a la democracia. Sí. Y sin embargo, las reformas han sido insuficientes. Diputado, parece que tiene que contestar. Cuando uno mezcla todo, la verdad que no se entiende muy bien. ¿Ya? No estoy mezclando todo, diputado. Le aseguro que no lo estoy mezclando todo. Yo te escuché perfectamente. Hablando de la vida cotidiana de las personas. Te escuché perfectamente, Claudia. ¿Ya? Sí, pero quiero decirle eso porque te pediría un poquito Claudia, dejemos al diputado un poquito de respeto para poder responderte, porque mira, yo la verdad es que prefiero
a avanzar con reformas que se puedan hacer y que impliquen pasos para que la gente pueda vivir mejor, a no hacer absolutamente nada. Porque el solo hecho del voluntarismo, fíjate las frases, prefiero retroceder, prefiero no hacer nada. O sea, yo me pregunto, para una vecina, a un vecino, persona mayor, de la comuna del Bosque, de la comuna Pedro Aguirre Cerda, que hoy día requiere que sus pensiones mejoren y avancen de manera significativa, y si nosotros podemos ofrecer a partir de la reforma previsional aquello, yo la verdad es que no me voy a perder en eso. Porque eso es estar en sintonía con la vida cotidiana de la gente. A mí me toca recorrer mi distrito todos los días. A mí no me cuentan cuentos. Conozco el sector sur de Santiago perfectamente, cada una de las comunas. Entonces, en ese sentido, yo la verdad es que no comparto esas apreciaciones, porque tengo la impresión que bajo esa misma lógica, en este país no hubiese ocurrido absolutamente nada. Me tocó legislar el aborto en 3 causales, la verdad. Lo voté a favor, peleé mucho en eso en el Congreso, creo que es una buena noticia. Mucho, en todo caso. No, estuve en eso. Lo que pasa es que yo, al parecer que uno cuando tiene la visión sesgada respecto para poder analizar la realidad social, y me llama mucho la atención, tú siendo socióloga, que tenga solamente una antojera para mirar la realidad social. Mira, yo no estoy de acuerdo con bajar el impuesto a las grandes empresas, porque eso no va a generar ningún tipo de justicia ni distribución material de lo que necesitamos para el país. No sé lo que escuchaste de mi argumentación respecto al tema del aumento de las pensiones, o del aumento de los tributos a los grandes ingresos. Creo que eso es necesario revisarlo, así como también el IVA. No tengo problema en aquello, pero decir acá que quedémonos en cero porque no va a generar ningún cambio radical en la sociedad. Mire, si hay algo algo que uno aprendió con el tiempo, es que la política y la democracia tienen que hacer el esfuerzo para cambiar la vida de la gente. O sea, tenemos que hacer una política que tenga un proyecto de futuro, pero también que sea útil para que la gente pueda vivir mejor. Y en eso, la verdad que todos los discursos extremos no ayudan en absolutamente nada. Yo la verdad es que hoy día, para construir cualquier tipo de cambio o reforma, se necesitan mayorías sociales y mayorías políticas, y eso la verdad hoy día lamentablemente en nuestro gobierno, que respaldamos al presidente Boric, no ocurre. Uno puede tener una visión crítica respecto a lo que ha hecho el gobierno en algunas materias, la tengo por cierto, y la hemos hecho saber en su momento, ¿ya? Y no tenemos por qué asumir absolutamente todo lo que se plantea desde el gobierno hacia el Parlamento, porque no somos buzón de nadie. Ya hemos tratado de ir mejorando la legislación. Pero de allí a señalar que no tiene que ocurrir absolutamente nada porque no me gusta o porque no es como yo lo deseo, yo la verdad es que creo que ese tipo de argumentaciones que son a ratos bien irreflexivas, porque no te permiten hacer algo que es súper necesario en política, que es dialogar, que es conversar, que es tener la calma suficiente para que la política de manera efectiva permita cambios. Sí. Y quiero terminar con esto, Patricio, porque los socialistas en esto lo entendemos de manera bien clara, ¿ya? Porque nuestra política es una política que te permite hacer cambios tranquilos, reformas que impliquen, por ejemplo, que más de 500.000 jóvenes hoy día estudien de manera gratuita en la educación superior, por ejemplo, que es el gobierno de la presidenta Bachelet, que nos hicimos cargo de una política bien revolucionaria para poder garantizar la educación en la etapa preescolar con el Chile Crece Contigo con la presidenta. O el primer cambio sustantivo para que más de 1 millón mayoritariamente de mujeres tuvieran acceso a la pensión básica solidaria. Sí, ¿ya? sí. Solo por nombrar algunas materias que son de los últimos 15 años que implican mejorar la calidad de vida de la gente de manera cotidiana, sobre todo aquellas personas que uno representa en un distrito popular como el que me toca a mí representar. Entonces, que no se nos diga que no estamos conscientes respecto a las necesidades. Que falta avanzar, por cierto que falta, pero para eso hay que construir mayoría. Sí, podríamos seguir con el debate porque está súper intenso e interesante Sí, al mismo ¿sabes tiempo, qué, pero Patricio? se nos acabó el tiempo, Claudia. Bueno, es lamentable tener que sentir ofensas del diputado, porque la verdad No, es que ninguna ofensa. dijo varias pero, cosas que... a ver, sí, porque Claudia. soy socióloga, tengo bastante experiencia en el tema. Claudia, Yo creo que- ¿te parece si te doy un minuto?
Pero, ¿te parece bien? Sí, pero yo no, sí. Dale. Disculpa, Patricio, pero yo no le planteé ninguna ofensa. Yo he hecho bastante política y lamento las ofensas que ha hecho el diputado conmigo, pero solamente decir que creo que es imperdonable que hayan votado a favor de las ISAPRES. Eso es imperdonable, que el oficialismo haya votado a favor de uno de los negocios más grandes que hay en el país con la salud. Espero que no hagan lo mismo con la AFP. Y entiendo, porque yo he estado en política y fui una de las impulsoras del proyecto. ¿Sabes lo que pasa, Claudia? Déjame terminar, diputado, porque yo lo dejé terminar. Tiene un minuto, Claudia, y después otro minuto para usted, Entiendo diputado. todas las reformas y también estoy de acuerdo con varias de las políticas públicas que han sido muy buenas en el marco de los partidos de la coalición de la concertación, no así en esta coalición nueva que ha sido bastante desastrosa en materia de políticas públicas, en materia de género y mujeres. Entonces, yo le diría simplemente que ojalá que revisen la letra chica de los proyectos de ley de impuestos, ¿no? La reforma fiscal y la reforma también de pensiones. Sí, porque ya no les perdonamos los de salud. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Un minuto, diputado Melo. Sí, lo que pasa es que si la política es que el sistema se destruya completamente... Nadie está diciendo que el sistema se destruya. Dejemos al diputado, la verdad es que mira cómo pone palabras en mías que no son. Sí. La verdad es que... Por favor. Hay una responsabilidad, ¿ya? O sea, perdóneme, pero... Pero yo soy responsable. Perdóneme, pero si usted quiere que el sistema de salud privado estalle... Mira, más de 500.000... Yo quiero que déjeme... ¿Cómo estar en la Cámara? No, déjeme reflexionar porque yo la escuché. Mire, más de 500.000 personas han emigrado... Un minuto. Han migrado del sistema privado de salud al sistema público de FONASA. Y lo que también comporta lo que aprobamos en el Congreso y lo que viene ahora es la ley para fortalecer el FONASA y todo lo que tiene que ver con millones de personas que están en lista de espera, y todo lo que tiene que ver con el seguro social. Entonces, mire, los 30 millones de personas que están uno tiene que hacerse cargo de lo que vota. Yo voté a favor de la ley de ISAPRES. Uno tiene que hacerse cargo de eso, ¿ya? Sí, lo que pasa es que si usted quería votar por el Partido Republicano, como votó los republicanos y otros, yo la verdad es que, mire, yo no estoy en eso. A mí lo que me interesa es una política responsable. Me parece que la Superintendencia de Salud debió haber corregido aquello de los 13 años, porque me parece que es increíble que eso no se haya corregido. Tenían todas las herramientas para hacerlo, pero aquí hay una responsabilidad compartida de todo. El gobierno tomó una decisión. Y pucha, la verdad es que cuando uno es oficialista y es parte de un gobierno, uno tiene que tomar decisiones. Pero mire, ¿qué hubiese ocurrido si no hubiésemos aprobado esta ley con los millones de afiliados a la ISAPRE? Hubiesen quedado sin sistema y la verdad que eso es muy complejo. Sí, bueno, entiendo que este debate da para más, pero se nos acabó el tiempo, Claudia, diputados. Apelo a vuestra comprensión, aunque votaron igual que el audio. No, aunque entiendo que tanto Claudia como el diputado tienen más ganas de hablar. Una fijación. Déjenme decir un par de cosas al final. Déjenme decir un par de cosas al final. Les pido atención porque estas dos cosas que voy a decir también son importantes. Una es que, como decíamos hace un ratito, ha fallecido, se ha conocido durante esta madrugada el doctor René Orozco. Yo no tengo la autoridad que tiene Montserrat para hablar de esto, porque podría hablar mucho rato, que la Monse es chuncha de corazón, pero el doctor Orozco, que duda cabe, encabezó la resurrección del Club de Fútbol de la Universidad de Chile. Es el líder de 5 de los 18 títulos de la U, lo cual es una cuestión muy, muy importante en la historia del Club de Fútbol, luego de 25 años sin salir campeón, pero además muy destacado académico y con cargos importantes en la Universidad de Chile. Es por eso también que la universidad ha expresado su pesar. Recordó que es un nefrólogo formado en nuestra universidad, vicerrector académico, renunció luego de que durante la dictadura se persiguiera a los estudiantes y fue parte también del grupo de académicos que se opuso a la breve y espuria rectoría de José Luis Federici. Tengo que mencionar también, porque no me puedo ir sin hacerlo, los ganadores y ganadoras de las entradas para el día de hoy. Tania me las ha escrito: Alonso Cortés, Rosa González, Karina Valenzuela, Ana María Holguín y Cristian Valenzuela. Para todos ustedes las entradas para ir a ver este Viva la Ópera hoy. Nos vamos a contactar por interno con ustedes para entregarles las entradas. Agradecer al diputado Daniel Melo, muchas gracias, diputado. Agradecer a Claudia Díez. Con Montserrat vamos a un breve alto y a la vuelta más conversaciones con Claudio Medrano. Gracias, hasta luego.